¿Sabías que había un nazi oculto en Guadalajara? La CIA lo sabía. ¿Y no hizo nada? Había un hombre en Guadalajara que desayunaba birria cada domingo. Siempre en el mismo puesto, siempre a las 9 de la mañana, siempre solo. Sus vecinos del barrio de Analco lo conocían desde hacía décadas. Lo llamaban Don Helmut, un señor mayor educado, de hablar pausado y acento extraño que él explicaba diciendo que había nacido en Alsacia, una región de Francia cerca de Alemania. Don Helmut pagaba puntual la renta, saludaba a los niños, tenía una pequeña librería de viejo en la calle López Cotilla donde vendía libros usados y tomaba café toda la tarde. Nadie preguntaba de dónde venía realmente. Nadie sabía que en Washington, en una carpeta clasificada de la CIA, había una fotografía suya tomada en Berlín en 1938, con uniforme de oficial de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar de Adolf Hitler. Y nadie sabía que la CIA sabía exactamente dónde estaba. Y había elegido no hacer nada. Antes de contarte qué pasó esa noche en que todo estuvo a punto de salir a la luz, quédate hasta el final del video. Creamos una canción original sobre esta historia, una sola pieza, compuesta para este momento. Si llegas al final, la escuchas completa. Te dejo una probadita del coro. Eco de unos pasos y una historia que nadie sabía. Ahora sí, regresamos a la historia. Para entender quién era Don Helmut, hay que entender el mundo que lo fabricó. La Abwehr era el servicio de inteligencia militar de la Alemania nazi bajo el mando del almirante Wilhelm Canaris. No era la Gestapo, no era las SS, era otra cosa, más fría, más técnica, más profesional en el sentido más perturbador de la palabra. Reclutaban hombres con idiomas, con capacidad de desaparecer entre la gente, con la disciplina de no existir. Helmut Reinhardt, ese era su nombre real. Según los documentos desclasificados del OSS, el precursor de la CIA, había sido reclutado en 1936. Hablaba español con fluidez por haber vivido en Argentina de niño. Hablaba francés, hablaba inglés. Era exactamente lo que la Abwehr necesitaba en América Latina. En 1940 lo enviaron a México. Su misión, según lo que los archivos permiten reconstruir, era doble: mapear las rutas de exportación de petróleo mexicano hacia los aliados y establecer una red de contactos entre la comunidad alemana radicada en el país, particularmente en Jalisco y Veracruz, donde había colonias alemanas activas desde el siglo XIX. México en 1940 era un país que caminaba en la cuerda floja. El presidente Manuel Ávila Camacho quería mantener neutralidad. Había presiones enormes de Washington para que México entrara a la guerra del lado aliado, y mientras tanto en las sombras había agentes de ambos lados operando con relativa libertad. Reinhardt llegó con documentos a nombre de Heinrich Müller, ciudadano suizo. Encontró alojamiento en Guadalajara, se integró y esperó instrucciones. Lo que Reinhardt hacía exactamente entre 1940 y 1942 es lo que los archivos no detallan con precisión. Pero lo que sí documentan es el resultado. En mayo de 1942, un submarino alemán U-564 hundió el buque petrolero mexicano Potrero del Llano en el Golfo de México. 13 marineros murieron. México protestó formalmente. Alemania no respondió. 2 semanas después, otro submarino hundió el Faja de Oro. 8 muertos más. México declaró la guerra al Eje el 22 de mayo de 1942. Lo que los historiadores han señalado, y que los archivos del OSS sugieren sin confirmarlo explícitamente, es que alguien había estado reportando los movimientos de esos buques. Los ataques fueron demasiado precisos para ser casuales. Alguien sabía las rutas, alguien sabía los horarios. Fue Reinhardt, no hay prueba directa. Pero su nombre aparece en 3 reportes del OSS de ese periodo marcados con la anotación activo Guadalajara confirmar. ¿Qué confirmaban exactamente esos reportes? La versión desclasificada no lo dice. Los párrafos siguientes están tachados. Ese es el problema con la historia de los espías. Los momentos más importantes son los que alguien decidió que no debíamos leer. Lo que sí sabemos es que después de que México entró a la guerra, la operación de Reinhardt se volvió insostenible. La red se estaba deshaciendo. Algunos de sus contactos habían sido detenidos. El FBI que operaba en México con el permiso tácito del gobierno de Ávila Camacho estaba cerca, y entonces llegó el momento que define a los espías de verdad. El momento en que deciden cómo sobrevivir cuando el mundo que los creó empieza a colapsar. Reinhardt eligió quedarse. No huyó a Argentina como decenas de nazis lo harían después de 1945. No intentó regresar a Europa. Simplemente, se hundió más profundo en la ciudad que ya conocía. Cambió de nombre, consiguió documentos mexicanos,
Abrió una pequeña tienda y esperó a que el mundo lo olvidara. Cuando cayó Berlín en mayo de 1945, Helmut Reinhardt tenía 37 años y llevaba 5 viviendo en Guadalajara como mexicano. Había aprendido a cocinar frijoles, había aprendido a regatear en el mercado, había aprendido que en México, si no molestabas a nadie y pagabas lo que debías, la gente tenía la cortesía de no hacer preguntas. Los juicios de Nuremberg juzgaron a los grandes criminales de guerra, pero la Abwehr era una organización vasta. La mayoría de sus operativos de campo nunca fueron identificados, nunca fueron buscados con prioridad. No eran Mengele, no eran Eichmann, eran los invisibles del sistema. Reinhardt era uno de ellos, pero había alguien que sí sabía dónde estaba. En 1947, el recién creado CIA heredó los archivos de Losses. Entre esos archivos estaba el expediente de Reinhardt, su nombre real, su fotografía, su última dirección conocida en Guadalajara. Un analista actualizó el expediente en 1951. Había confirmado que Reinhardt seguía en la misma ciudad, ahora con documentos a nombre de Helmut Müller-Braun, nacionalizado mexicano. El expediente fue marcado con una sola anotación: monitorear, no actuar. ¿Por qué aquí es donde la historia se pone más oscura que el espionaje mismo? La Guerra Fría había empezado. Y en la lógica de la Guerra Fría, los antiguos enemigos nazis eran de repente un recurso potencial. La CIA, el BND alemán, varios servicios de inteligencia occidentales reclutaron activamente a ex agentes de la Abwehr y la Gestapo porque conocían las redes soviéticas en Europa del Este. No hay evidencia directa de que Reinhardt fuera reclutado, pero tampoco hay explicación documentada de por qué, teniendo su dirección exacta, nadie fue a buscarlo durante 4 décadas. La ausencia de acción también es una decisión. En 1974, un periodista del diario tapatío El Informador recibió un sobre sin remitente. Adentro había 3 fotografías. Una de ellas mostraba a un hombre joven con uniforme militar alemán. Las otras 2 eran del mismo hombre, ya mayor, en lo que parecía ser una calle de Guadalajara. Había una nota manuscrita que decía simplemente: pregunte por don Helmut en la calle López Cotilla. El periodista era joven y ambicioso, investigó durante semanas, encontró al hombre, lo fotografió discretamente, comparó las fotos, el parecido era innegable, escribió el reportaje. Su editor lo llamó a su oficina, el reportaje nunca se publicó. El periodista, que habló décadas después con investigadores universitarios bajo condición de anonimato, dijo que su editor le explicó que había llamadas desde arriba y que el tema era demasiado delicado para las relaciones México-Alemania, que en ese momento eran económicamente importantes para el gobierno de Echeverría. El sobre nunca fue entregado a las autoridades. Las fotografías desaparecieron del archivo del periódico. El periodista renunció al año siguiente y nunca volvió a trabajar en medios, y don Helmut siguió vendiendo libros usados en la calle López Cotilla. Helmut Reinhardt murió en Guadalajara en algún momento de la primera mitad de los años 80. La fecha exacta, como todo en su historia, es imprecisa. Fue enterrado en el Panteón de Mezquitán con el nombre de Helmut Müller-Braun, ciudadano mexicano, sin familia conocida, sin flores. Un investigador del CIDE que trabajó en los archivos desclasificados de la CIA en los años 2000 encontró su expediente y lo documentó en un documento académico que tuvo poca circulación fuera del mundo universitario. El expediente de la CIA fue cerrado oficialmente en 1987, 2 años después de la fecha estimada de su muerte. La última anotación dice: sujeto fallecido, caso cerrado, sin acción tomada, 45 años de seguimiento, 45 años de saber exactamente dónde estaba. Y la decisión, tomada una y otra vez en silencio, de no hacer nada. ¿Por qué? La respuesta honesta es que no lo sabemos completamente. Tal vez fue conveniencia política, tal vez fue que nunca fue considerado suficientemente importante para el costo diplomático de una extradición. Tal vez hubo algo más, algo que sigue en los párrafos tachados de esos expedientes. Lo que sí sabemos es esto: mientras los sobrevivientes de los buques hundidos en el Golfo de México envejecían y morían sin que nadie respondiera por lo que les pasó, el hombre que pudo haber contribuido a su muerte desayunaba birria cada domingo en Guadalajara, a las 9 de la mañana, solo, sin que nadie le preguntara nada. La historia oficial de México durante la Segunda Guerra Mundial es la historia de un país que eligió el lado correcto, y en términos generales así fue, pero la historia completa incluye también las sombras, los acuerdos tácitos, las preguntas que nadie hizo, los hombres que vivieron entre nosotros sin que supiéramos quiénes eran. Don Helmut fue uno de ellos. Si este video te hizo pensar, compártelo, no por el algoritmo, sino porque estas historias merecen aire. Y como prometí desde el principio,
desayunaba birria como cualquier otro lado. 40 años de silencio en una ciudad prestada, mientras Washington sabía y no decía nada. Lo mandaron desde Berlín con un nombre que no era suyo, con mapas del Golfo en la cabeza y el idioma como escudo. Llegó cuando México dudaba entre dos mundos y eligió quedarse quieto, invisible entre dos muros. Cayó Berlín, cayó el Reich, cayó la voz del Führer. Él dobló su uniforme y lo guardó para siempre. Abrió una tienda de libros viejos, aprendió a regatear y el mundo que lo había creado se olvidó de preguntar quién manda el sobre sin nombre, quién toma la fotografía, quién llama al editor de noche para que no salga el día. Hay historias que no se publican, hay archivos que se cierran, hay hombres que mueren en paz con todo lo que se llevan. Lo enterraron en Mezquitán con nombre de prestado. La CIA cerró el expediente sin acción tomada. Y en la calle López Cotilla ya no hay ninguna librería, solo el eco de unos pasos y una historia que nadie sabía. Don Helmut vendía libros y callaba su pasado. Desayunaba birria como cualquier otro lado. 40 años de silencio en una ciudad prestada, mientras Washington sabía y no decía nada.